El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos unos. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento un momento. El día de hoy estamos celebrando el cuarto domingo de la Pascua. Y como cada año, el cuarto domingo de la Pascua, la Iglesia nos invita a reflexionar en torno a la imagen de Cristo como buen pastor. Es decir, hoy cuarto domingo de la Pascua es el domingo del buen pastor, que es Cristo, el pastor que pastorea las ovejas, que somos cada uno de nosotros. Fíjense cómo el Evangelio del domingo pasado, que era la pesca milagrosa, era muy extenso. Decíamos aquí que podríamos estar toda la mañana reflexionando sobre ese Evangelio. Pues bueno, en contraste al domingo pasado, el Evangelio que acabamos de escuchar ahora solamente son 3 versículos. Es muy cortito. Pero esos 3 versículos nos bastan para hablar de algunas características de Jesús como buen pastor, y esas características nos tienen que llevar a nosotros a reflexionar si formamos o si somos parte de su rebaño, si verdaderamente somos cristianos, si lo podemos decir en palabras más sencillas. Entonces, el Evangelio del día de hoy gira en torno a esto, a Jesucristo como buen pastor. Son muchas características que podríamos hablar aquí de los pastores, atributos de los pastores, que Jesús mismo se da ese término, ¿no? Pero solamente nos vamos a hacer referencia a 3, que son los que aparecen en el Evangelio. Vamos a hacer referencia a 3 y que eso nos ayuda a reflexionar también a nosotros para nuestra vida espiritual cristiana. El Evangelio comienza diciendo así: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Ahí podemos hablar ya de una primera característica o de un primer atributo de Jesús como buen pastor. Jesús nos conoce. Jesús sabe quiénes somos. Nos conoce incluso más de lo que nosotros nos podemos conocer a nosotros mismos. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque hoy en el mundo hay mucha gente que dice, bueno, sí, existe un Dios, pero es un Dios que está completamente desentendido de lo que sucede en el mundo, de lo que le sucede a las personas. O sea que es un Dios desinteresado, es un Dios que no se entera de nada de lo que nos sucede a nosotros en nuestra vida. Y eso también nos ayuda a nosotros en algún momento que sentimos que Dios no nos escucha, que Dios no nos conoce, que Dios no nos atiende. Bueno, para afrontar todo eso, hoy Jesús dice, yo las conozco, yo los conozco. Es decir, aquellas personas que escuchan su voz, aquellas personas que siguen a Jesús, el Señor les conoce y les conoce muy bien. Repito, esto nos viene muy bien a nosotros para no sentirnos desatendidos por Dios o para no caer en todas aquellas, podemos decirle así, tentaciones que escuchamos en el mundo que dicen, sí, pues es un Dios, pero es un Dios que creó y que se desentendió y es un Dios trascendente que no tiene nada que ver con nosotros. Pues no es así. El Señor hoy nos dice, yo las conozco. Siguiendo con el Evangelio dice, y ellas me siguen. Ese es otro atributo del Señor como buen pastor. Es decir, que es un guía, es la luz. A propósito de que estamos en la Pascua y que hemos reflexionado mucho sobre Jesús como la luz, sobre todo en un mundo donde parece que nos intentan llevar por distintos caminos, que intentan nublar nuestra mirada, que intentan nublar nuestro camino y que mucha gente no sabe hacia dónde ir. Jesús se presenta como el guía. Entonces, ahora mismo llevamos 2. La primera es que Jesús, como buen pastor, nos conoce. La segunda es que nos guía a cada uno de nosotros. Y eso lo tenemos que tener presentes. Y el tercero es que nos protege. Dice el Evangelio, yo les doy la vida eterna, no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. La mano, que significa esa protección de Dios y que nos invita a una confianza en Él.
Repito todo lo que he dicho al inicio, muchas veces podemos sentir un Dios desinteresado, un Dios desentendido de nuestra vida, que sentimos que nuestra vida no tiene sentido, que no sabemos hacia dónde vamos, que no tenemos una dirección. Pues bueno, todo eso nos hace sentirnos inseguros de lo que somos, de dónde estamos, de nuestra fe. Y Jesús nos dice hoy, nadie las arrebatará de mi mano. ¿A quién se está refiriendo Jesús como buen pastor? A sus ovejas, a su rebaño. Es decir, aquellas personas que le siguen. Entonces, son tres atributos, son tres características que podemos mencionar solamente del evangelio que acabamos de escuchar. La primera es, nos conoce. La segunda es, nos guía. Y la tercera es, que nos protege. Entonces, esta primera parte del evangelio, mirando a Jesús como buen pastor, pues nos invita a la confianza, nos llena de esperanza a aquellos que verdaderamente lo escuchen y reflexionen. Pero Jesús no dijo esto en un contexto, si lo podemos decir así, de alegría, de paz o de tranquilidad. Si ustedes van al Evangelio, está tomado de Juan capítulo 10 del 27 al 30. Si ustedes leen los versículos previos a esto, Jesús se está enfrentando a unos judíos. Vienen unos judíos y les dicen, a ver Jesús, ya dinos, ¿eres o no eres el Mesías? Se lo están confrontando. Y Jesús les dice, yo ya se los he dicho. Ustedes han visto mis obras. Lo que pasa es que ustedes no son de mi rebaño. Es decir, ustedes no pueden comprenderlo porque no son de mi rebaño. Es decir, ustedes no me siguen. Y es allí donde Jesús dice, mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco, ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Esto por qué es importante? Porque quizá los que estamos aquí presentes podemos decir, bueno, Cristo como buen pastor, yo creo, yo soy cristiano, yo sigo a Jesús. Pero alguno podría pensar, bueno, yo siento que Dios no me conoce, yo tal vez siento que Dios no me guía o que Dios no me protege por tantas cosas que he vivido en mi vida. Y podemos sentir una inseguridad de no sentirnos o no formar parte de ese rebaño. Y esa es la reflexión que uno tiene que hacer el día de hoy. Se nos presenta a Jesucristo como buen pastor, como nos conoce, nos guía y nos protege. Pero ¿y yo? ¿Yo me siento verdaderamente así? ¿Que Dios me conoce? ¿Que Dios me protege? ¿Que Dios me guía? ¿O no? Porque tal vez sí somos ovejas, pero descarriadas. Es decir, que queremos estar con el Señor, pero no escuchamos su voz y no le seguimos. Y yo siempre el ejemplo inmediato que suelo poner normalmente en estos casos, cuando me toca predicar, pues es esta, que es la Eucaristía. Porque todos estamos aquí en torno al Señor. Estamos en la Eucaristía. Queremos seguirle, queremos escucharle, pues aquí escuchamos su palabra. En todos lados lo que ustedes escuchen hoy aquí es palabra de Dios. Las lecturas, las oraciones, el prefacio, la plegaria, son palabra de Dios. Y ahí uno escucha su palabra. Ahora, ¿qué sucede saliendo después de misa? Eso lo saben solamente ustedes. Cada uno conoce su interior, cada uno conoce su corazón, cada uno conoce su conciencia. ¿Está siguiendo a Jesús verdaderamente? ¿Está escuchando su palabra? ¿O no? A lo mejor sí somos ovejas, pero descarriadas. Entonces dice el Evangelio, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Entonces Jesús conoce a sus ovejas. Jesús las guía y Jesús las protege. ¿Y yo qué soy? ¿Formo parte de o no? ¿Dónde está la base de la reflexión? Mi vida, ¿cómo la estoy viviendo? La palabra que yo escucho en la misa, ¿la vivo? Los mandamientos los intento cumplir. Los sacramentos intento vivirlos. La caridad intento vivirla. Escucho a Jesús, sigo a Jesús. Jesús es la luz de mi vida. O tal vez me estoy dejando guiar por otra persona, por otras cosas, por pecados. ¿Cómo estamos viviendo? Entonces hoy cuando vemos a Jesucristo como buen pastor, nosotros tenemos que reflexionar si formamos parte de ese rebaño, si verdaderamente lo estamos siguiendo, si verdaderamente escuchamos su voz y escuchamos su palabra. Hoy es un día para pedir en la oración mucho discernimiento a Dios para que nosotros podamos escuchar verdaderamente su voz.
en la oración y aquí en la Eucaristía, pero también en nuestra propia vida, que nos podemos ver muchas veces tentados por otras voces a hacer todo lo contrario a Jesús. Hoy nosotros tenemos que pedir, como San Pablo, los mismos pensamientos y sentimientos de Cristo, pues porque le seguimos, porque lo escuchamos, y que podamos discernir bien en nuestra vida las voces de Dios, no del mundo. Aquellas vocecitas que te dicen, no te confieses, no pasa nada, es solamente un pecado. Esa no es la voz de Dios. No creas en Dios. Duda. Mira, en el mundo cada vez hay menos cristianos. Yo eso lo veo mucho en internet. Cada vez hay menos cristianos. Parece que no. Ahora que, gracias a Dios, tenemos ya a un nuevo papa, han visto cómo todo el mundo mira ahora, ¿no? Me llamaba la atención hace un par de días unas personas, me encontré por allí en la calle y me detuvieron, pues vieron el cuadrito blanco. ¿Y usted qué opina del Papa? Está muy interesada la gente. ¿Por qué estará muy interesada? Y tal vez son gente que no tiene mucha creencia o mucha fe. Les llama. Hay una voz que les está llamando. Pero en el mundo, pues hay otras voces, hay otros ruidos, hay falsos pastores que te quieren apartar de allí. Y nosotros tenemos que pedir hoy especialmente el discernimiento para escuchar la voz del buen pastor, para seguir al buen pastor, para sentir que nos conoce, para sentir que nos guía y para sentir que nos protege. Que así sea.